comenzar nuestra clase. Vamos a continuar nosotros con lo que estábamos viendo de la teoría de grafos. ¿Se acuerdan que empezamos la clase anterior? Así que yo ya les voy a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a empezar. ¿Ahí están viendo? ¿Ya mi pantalla, no es cierto? Bueno. Sí, se ve. Sí. Yo no recuerdo si ya habíamos definido matriz de adyacencia en la clase anterior o si no podemos comenzar desde acá. ¿Qué les parece? No, profesora, lo último que habíamos hecho era de matrices de incidencia. Ah, ya dimos matriz de adyacencia, ¿ya dimos? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, no importa. Arrancamos de acá, recordamos un poquito esto y ahí seguimos para ver después la diferencia con las matrices de incidencia, ¿sí? Bueno, entonces, hablábamos de estas matrices de adyacencia para grafos no orientados y también tenemos matrices de adyacencia para grafos orientados, que más o menos es la misma definición, ¿sí? Acuérdense cuando hablamos del elemento M sub IJ, es el elemento que está en la fila I, columna J, ¿sí? Entonces, es 1 si B sub I es adyacente a B sub J. Recuerden también que hablábamos de adyacencia cuando hablábamos de incidencia vértice-vértice o arista-arista. Esa era la adyacencia. Ese elemento M sub IJ es 0 si B sub I no es adyacente a B sub J, ¿sí? El elemento M sub I, o sea, el que está en la diagonal principal, es 1 si en B sub I hay un lazo. Y el elemento M sub IJ es igual a n si hay n aristas, ¿no es cierto? Recuerden que trabajamos con grafos finitos, ¿sí? O sea, ese n es un número finito, pueden ser 2, 3, como en este caso. Este era el ejemplo que nosotros habíamos tomado, un grafo cualquiera. En B1 tenemos un bucle, ¿sí? Acá tenemos, ¿se acuerdan que estas habíamos dicho que eran aristas paralelas, ¿sí? Bueno, entonces, como acabamos de hablar de matrices de adyacencia, son matrices que van a relacionar vértice con vértice, ¿está? Por eso siempre van a ser matrices cuadradas, o sea, van a tener el mismo número de filas que el mismo número de columnas. Entonces, nosotros nos ubicamos en un vértice y comenzamos a relacionar ese vértice con sí mismo y con los demás en este caso. Recuerden que por fila yo voy a tener el vértice 1, el vértice 2, en este caso el vértice 3, el vértice 4. Lo mismo para las columnas. B1, B2, B3 y B4. ¿Estamos? Entonces, comenzamos por acá. Me ubico en el vértice 1 y digo, bueno, B1, B1. ¿Tengo un bucle? Sí, por eso iba un 1. B1 y B2 son adyacentes, o sea, ¿hay una arista que los une? Sí, por eso va un 1. B1 con B3, ¿hay una arista que lo une? No, por eso va un 0. Lo mismo acá, B1 con B4, no tengo arista que lo une, por eso va un 0. ¿Estamos hasta ahí? Después nos ubicamos en el vértice 2 y hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? B2 con B1, ¿tengo una arista? Sí, por eso va un 1. B2, B2, ¿tengo bucle? No, por eso va un 0. B2, B3, ¿son adyacentes? Sí, y fíjense que en este caso tenemos dos aristas, o sea, esas aristas son paralelas, por eso ponemos un 2. Y por último, B2 con B4, no hay arista, por eso pusimos un 0. Nos ubicamos ahora en el vértice 3 y voy a venir acá a completar la fila 3, entonces. Digo, B3 con B1, ¿son adyacentes? No. B3 con B2, sí. Y tienen dos. Hay alguien que está con su micrófono abierto. Figueroa, me parece. 2, sí, por eso ponemos el número 2, de B3 a B2, ¿sí? Y después decimos, bueno, B3 con B3 no tenemos bucle, por eso va un 0.
Y por último, B3 con B4. Tengo una arista, por eso colocamos un 1. Completamos la última fila, que es la fila 4, ubicándonos acá en el vértice 4. B4 con B1. ¿Tengo arista? No, por eso va 0. B4 con B2, tampoco, por eso va 0. B4 con B3, sí, tengo una arista. Y en B4 no hay bucle, por eso es 0. ¿Recuerdan eso? Sí, profesora. Sí, profe. ¿No hay problema? No. Bueno, entonces continuamos. En esta matriz, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando nosotros teníamos y sumábamos los elementos que no son 0, o sea, todos los 1 que teníamos, contando 2 veces los elementos de la diagonal principal, eso me daba 2 veces el número de aristas, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto también en la clase anterior. Bueno, y acá tenemos un teorema, ¿sí? Que se acuerdan que yo les dije que solamente íbamos a enunciar que no se los demuestra, digamos. Dice, si M es la matriz de adyacencia de un grafo G, entonces el elemento M sub J distinto de 0 de la matriz M a la lambda. Recuerden que M a la lambda yo les había dicho que era M por M por M, o sea, esa matriz por sí misma, lambda veces. Dice, indica la existencia de por lo menos un camino de longitud lambda entre B sub I y B sub J. ¿Qué quiere decir? Si ustedes recuerdan la matriz anterior que teníamos un 2, ¿se acuerdan cuando teníamos esas aristas paralelas? Bueno, ¿qué quiere decir? Que entre, por ejemplo, B2 y B3, cuando nosotros hacemos el producto de esas matrices por sí mismas, ¿sí? Vamos a encontrar caminos de longitud 2, por ejemplo. Aparte de los caminos de longitud 1 que encontramos, ¿no es cierto?, al tener 1 en las matrices. Y el corolario dice, ¿se acuerdan que el corolario es una propiedad, ¿sí? O vamos a decir, es como, una propiedad que podemos extraer de un teorema. O sea, también vendría a ser como una conclusión, un agregado a nuestro teorema, ¿sí? Dice, en un grafo existe por lo menos un camino de longitud lambda si M a la lambda es distinta a la matriz nula, ¿sí? Por lo menos si yo tengo un elemento 1 al hacer M por N, bueno, entonces existe por lo menos un camino de longitud 1 entre ese par de vértices. Eso es lo que dice el corolario, reafirmando un poco lo que dice el teorema. ¿Estamos? Bueno, y acá nosotros tenemos un ejemplo de matriz de adyacencia, pero para un grafo orientado. Entonces ahora vamos a hablar de arcos, ¿sí? Fíjense, lo mismo, la misma definición, vienen las matrices van a ser cuadradas porque hablamos de adyacencia entre vértices, ¿sí? Lo mismo, miramos filas, ¿sí? Y vemos cada uno de los vértices, lo mismo cuando miramos las columnas. Entonces, recuerden que nos ubicamos en B1, B1 no tengo un bucle, por lo tanto es 0. De B1 a B2 tengo un arco, ¿sí? Por lo tanto va un 1. Y entre B1 y B3 no tengo arco y va un 0 entonces, ¿sí? Nos ubicamos ahora en el vértice B2. B2 con B1, ¿tengo un arco que va de B2 a B1? No, entonces va un 0, ¿sí? Tengo un arco, tengo un bucle acá, B2, B2, no, por eso va 0. ¿Tengo un arco de B2 a B3? Sí, por eso va un 1, ¿sí? Y por último, nos ubicamos en el vértice 3. B3 con B1, ¿tengo un arco? No, va 0. B3 con B2, ¿tengo un arco? Sí, que es este que está acá. Entonces va un 1. Y en B3 hay un bucle, por eso va un 1, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto, chicos? Y hasta ahí llegamos. Sí. Entonces, si ustedes miran acá, si nosotros sumamos estos elementos, ¿sí? Distintos de 0, eso nos da exactamente el número de arcos de nuestro grafo. O sea, si sumamos en la matriz todos los elementos distintos, así como están, sin agregarle nada, digamos, eso nos da el número de arcos. ¿Sí? Bueno,
Y ahora sí vamos a trabajar con las matrices de incidencia. Recuerden, cuando nosotros hablamos de incidencia, ya hablamos de relación vértice-arista, o en los casos de los grafos orientados, vértice-arcos. Acá vamos a pedirle o vamos a exigirle al grafo que no tenga lazos, ¿sí? Y en el caso de los orientados, que no tenga bucles, ¿sí? Así vamos a poder, o sea, si a ustedes, por ejemplo, en un ejercicio le piden una matriz de incidencia, que hagan la matriz de incidencia, y ese grafo tiene un bucle o más de uno, o un lazo, más de un lazo, tienen que quitárselo, ¿sí? Para poder hacer la matriz de incidencia. ¿Está? O sea, no tiene que tener lazos, ni bucles para los orientados. Entonces, ¿qué nos dice? El elemento M sub I J, ¿sí? Es 1 si B sub I y A sub J son incidentes. Y M sub I J es 0 si B sub I y A sub J no son incidentes. O sea, si hay incidencia vértice arista, va a ser 1, si no hay, será 0. Esa es la definición. ¿Sí? Para, vuelvo a repetir, en este caso, grafos no orientados. Y acá sí, chicos, les voy a pedir, por favor, que representen este grafo, ¿sí? Porque tengo la matriz en el otro Power, en el Power siguiente, así que representen para que podamos trabajar. Hagan ustedes el grafo y ahora ya hacemos la matriz refiriéndonos a este grafo. Profe, disculpe, ¿puede mostrar también la diapositiva anterior? ¿La de la definición? Sí, la definición. Sí, ahí está. Vale, gracias. Es 1 si B sub I y A sub J son incidentes. Y es 0 si B sub I y A sub J no son incidentes. Ahí está, gracias. Bueno. El bucle en ese caso entonces no se tomaría en cuenta. No hay que, claro, no hay que tener en cuenta los bucles, exactamente. Ven que que nosotros tenemos acá, este ejemplo de este grafo, no tiene bucles. Y acá necesitamos ponerle subíndice a nuestras aristas, ¿sí? Por eso ven que tiene A1, A2, A3, así llámenle para poder ubicarnos después y poder hacer la matriz de este grafo. ¿Ya está? Sí, profe. Bueno. Entonces, fíjense, esta sería la matriz, ¿no es cierto? Pero, a ver, si nosotros miramos por filas, vemos vértices, ¿sí? Y cuando miramos las columnas, vemos aristas. ¿Qué quiere decir? Que si yo miro la fila 1, tengo el vértice 1, fila 2, vértice 2, fila 3, vértice 3, fila 4, vértice 4. Si vamos mirando la columna, acá tengo columna 1, A sub 1, columna 2, A sub 2 y columna 3, A sub 3. ¿Está? Entonces, siempre me voy a ubicar, vayan mirando ustedes el grafo, me ubico en el vértice 1 y miro, B1 y A1, ¿son incidentes? O sea, ¿hay una arista? Sí, ¿no es cierto? Por eso va 1. Fíjense, B1 y A2, ¿son incidentes? No, porque A2, digamos que no es ni origen ni extremo de B1, ¿sí? Lo mismo, B1 con A3, ¿son incidentes? No, por eso va un 0. ¿Está? Eso respecto al vértice 1. Ahora, nos ubicamos en el vértice 2, ¿sí? Y vuelvo a repetir, B2 con A1, ¿son incidentes? Sí, ¿sí? B2 con A2, ¿son incidentes? Sí, por eso un 1.
Lo mismo B2 con A3. Son incidentes, por eso va un 1. ¿Sí? Ahora, vamos al vértice 3. Nos ubicamos en el vértice 3. B3 con A1. ¿Son incidentes? No. B3 con A2, sí. Lo mismo B3 con A3. ¿Sí? Y fíjense que el vértice 4 es un vértice que está aislado, o sea, ahí no hay incidencia con ninguna arista. Por eso, directamente ya sé que esa fila va todo 0. ¿Estamos? ¿Se entendió Sí, cómo profe. hicimos la matriz? Sí, profe. Sí. ¿No debería haber otra columna más para el vértice 4? No, porque los vértices van por fila. Fila. Miro fila, son vértices. Acá, fila 1, vértice 1. Fila 2, vértice 2. Fila 3, vértice 3. Fila 4, vértice 4. Cuando miro columnas, miro aristas. Arista 1, arista 2, arista 3. Estos, fíjense que ya no son matrices cuadradas, son matrices rectangulares, porque ya no coincide el número de filas y de columnas. ¿Sí? ¿Está? Entiendo. Gracias. De nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo, chicos? Ahora no. Bueno. Ahora, si nosotros vamos sumando por fila los elementos distintos de 0, nos va dando el grado de cada uno de los vértices. Si ustedes observan en el grafo, ¿qué grado tiene el vértice 1? Y tiene grado 1, porque hay una sola arista que incide en él. Por ejemplo, ¿qué grado tiene el vértice 2? Y tiene grado 3, porque hay 3 aristas que inciden en él. ¿Está? Esa es otra propiedad. ¿No hay problema con eso? Bueno, esto es para, vuelvo a repetir, matrices de incidencia para grafos no orientados. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver también un teorema, ¿sí? Donde yo les voy a pedir que ustedes miren la matriz, si es que supongo que la habrán representado, ¿sí? Y en estas matrices de incidencia, dice, cada columna presenta exactamente 2, 1, correspondiente a las filas de los vértices que son extremos de dicha arista. Y cada fila, tanto es 1 como el grado del vértice correspondiente a dicha fila. O sea, si ustedes miran las 3 columnas que tienen, en cada una de esas columnas hay 2 unos nada más. Por decirle, origen y extremo de la arista en cuestión. Y lo que recién vimos, que si nosotros sumamos, ¿sí? Los elementos no nulos de la fila, nos va dando el grado de cada vértice. ¿Sí? Tampoco este teorema lo demostramos, ¿sí? O sea, lo aceptamos como verdadero. Pero tiene su correspondiente demostración por ser un teorema, por supuesto. ¿Sí? Bueno, y ahora sí vamos a definir la matriz de incidencia, pero para grafos orientados, ¿sí? Tiene otra definición. ¿Por qué? Porque acá se acuerdan que nosotros teníamos incidencia positiva cuando el vértice era origen de ese arco y teníamos una incidencia negativa cuando el vértice era extremo de ese arco. ¿Se acuerdan? Eso vimos en la clase anterior. Entonces, ¿cómo definimos esta matriz ahora? Dice, el elemento M sub ij es 1 si B sub I es origen de A sub J. O sea, si este vértice es origen de esta arista, ¿sí? El elemento M sub ij es menos 1 si B sub I es extremo de A sub J. Y es 0 si B sub I y A sub J no son incidentes, ¿sí? Entonces, repito, acá sí ya vamos a trabajar con 1 y menos 1 según la incidencia que tenga ese arco en el vértice en cuestión. Si quieren copiar la definición porque la vamos a necesitar. ¿Estamos? Hay que terminar de copiar, profe.
No, un segundo que termino de copiar. Sí, no hay problema. Copien tranquilo. Y, o sea, la idea es que vayan copiando y que vayan entendiendo. Profesora, ¿cuál es la diferencia entre las matrices de adyacencia y las de incidencia? Las de adyacencia, bueno, escuchá, las de adyacencia, ¿te acordás qué relacionábamos con las de adyacencia? ¿Te acordás, no? ¿Qué relacionamos con las de adyacencia? Vértice con vértice. Y acá estoy relacionando vértice con arista, o en este caso ya vértice con arcos. Estoy hablando de distintas relaciones. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les di varias definiciones que les dije que vayan estudiando porque van a estar perdidos? ¿Sí? Entonces, bien, gracias. Matriz de adyacencia, relaciono vértice con vértice, ¿sí? Matriz de incidencia, vértice con arista, vértice con arco en este caso. ¿Está? Bueno, sí, acá sí yo tengo, igual ustedes por favor hagan la representación gráfica del grafo, ¿sí? Orientado, y ahora armamos la correspondiente matriz de incidencia. Pero hagan primero el grafo, así ustedes me pueden ir siguiendo cuando yo les voy mostrando o explicando. ¿Está? Copien, por favor, y ya hacemos la matriz entonces. Estos son ejemplos sencillos porque son, digamos, grafos donde tenemos pocos vértices, pocos arcos en este caso, ¿sí? Pero una vez que ustedes lo entienden, ya después pueden hacer. Ahora cuando hagan el práctico, pueden hacer con grafos que tienen más vértices, más arcos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Nuevamente, vengamos acá a la matriz. Miren, cuando yo miro las filas, veo el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3. Cuando miro las columnas, veo el arco A1, A2, A3 y A4. ¿Sí? Entonces, nuevamente nos ubicamos en el vértice 1. Y yo digo, B1 con A1, ¿son incidentes? Sí. Y en este caso, A1 tiene su origen en B1, por eso pongo un 1. ¿Sí? Hay una incidencia positiva. Ahora voy a decir, B1 con A2, ¿son incidentes? Sí, pero acá fíjense que esto A2 es extremo, por eso pongo un -1. ¿Sí? B1 con A3, no hay incidencia. B1 con A4 sí, y también la incidencia es positiva, porque A4 es origen en B1. Terminamos la primera fila. Vamos entonces a ubicarnos en el vértice B2. Comienzo nuevamente. B2 con A1, ¿son incidentes? Sí, pero ¿qué incidencia? Negativa. Por eso pongo un -1, porque A1 es extremo en B2. B2 con A2 ahora, ¿son incidentes? Sí. ¿Y qué incidencia tiene? Una incidencia positiva, por eso ponemos un 1. B2 con A3, ¿son incidentes? Sí. ¿Pero qué incidencia tiene? Negativa, porque A3 es extremo en B2. Por eso ponemos un -1. Y por último, B2 con A4, vemos que no son incidentes. ¿Sí? Y ahora sí, el último vértice que tenemos para trabajar es B3. Y comenzamos. B3 con A1, ¿son incidentes? No. Ponemos 0. Con A2, tampoco, por eso pongo un 0. B3 con A3,
son incidentes y la incidencia es positiva porque A3 es origen en B3, por eso ponemos un 1. Y B3 con A4 también son incidentes, pero la incidencia es negativa, por eso pongo un -1. ¿Está? Ahora, si nosotros, antes de que ustedes me pregunten, si nosotros miramos por columna, ¿sí? Ven que siempre va a aparecer un 1 y un -1. ¿Qué quiere decir? Que el 1 representa el origen y el -1 el extremo de la arista en cuestión. Así para cada una de las columnas. Y si nosotros por fila sumamos, así como está teniendo en cuenta el signo por acá, por ejemplo, 1, -1, 0, más 0, más 1, 1, bueno, eso me va a ir dando el grado neto de cada vértice. Ahora, si yo sumo sin tener en cuenta el signo, o sea, lo sumo en valor absoluto, si yo sumo así por fila, ¿no es cierto? En valor absoluto me va a ir dando el grado total de cada uno de esos vértices, que fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Está? Pero no importa, ya vamos a ver en la próxima filmina, el próximo Power, estas propiedades que yo le acabo de decir. Miren, si alguien me quiere preguntar algo, por favor, me pregunta. Si es que se entendió, no se entendió. Para mí sí que se entendió. Bueno. Yo también entendí. Bueno, ¿alguien más, chicos? Participen. Ya les dije, aprovechen las clases sincrónicas, como le dicen ahora, para hacer sus preguntas, sacarse las dudas, estamos para eso. Igual, esto van a ver en el práctico. Pero lo que no se entiende, pregunta. Por ahora bien, profe. Bueno, entonces continuamos, ¿sí? Lo que yo les decía recién, en estas matrices de incidencia, en cada columna hay un 1 y un -1, y los demás elementos son ceros. La suma de cada fila es igual al grado neto del vértice correspondiente. Ahí es cuando sumamos, como yo les decía, con los signos, o sea, positivo, negativo. Eso siempre nos va a dar el grado neto de cada vértice. Y ahora, si sumamos sin tener en cuenta los signos, o sea, en valor absoluto, nos da el grado total de ese vértice. ¿No hay problema con esto? Bueno. Ahora vamos a pasar a otro tema. Con eso estamos terminando lo que es matrices de adyacencia y de incidencia. Después vamos a ver otro tipo de matrices, pero ya cuando vemos conexidad. Ahí vamos a hablar de matrices de conexión. Pero digamos que hasta acá, matrices de adyacencia, matrices de incidencia, tanto para grafos no orientados como para grafos orientados. ¿Sí? Y ahora vamos a ir a la definición de lo que nosotros llamamos subgrafo. Y le vamos a llamar, por ejemplo, S, ¿sí? Como para diferenciar de la G del grafo. Dice, también es un grafo, dice, el grafo S, B1, A1, Phi sub 1, es un subgrafo de G de B a Phi, si solo si se verifican las siguientes condiciones. La primera condición es que B1 esté incluido en B, o sea, fíjense que nosotros este símbolo lo tomamos con el de la inclusión estricta, ¿sí? O sea, B1, si B1 está incluido, o sea, si este subconjunto B1 está incluido estrictamente en este conjunto B, quiere decir que B1 siempre va a tener menos elementos que B. Por lo menos un elemento menos, ¿sí? Y ya hay una inclusión estricta. Lo mismo acá en el conjunto de aristas, ¿sí? A1 siempre va, al estar incluida estrictamente en este conjunto A, siempre va a tener menos elementos que A. Y lo mismo, hay, por supuesto, la Phi sub 1, ¿sí? Esa función va a ser una restricción de esta función Phi a sub 1, que es nuestro subconjunto de aristas.
¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un grafo cualquiera, para obtener un subgrafo, siempre debo quitarle algo. O le puedo quitar vértices, o le puedo quitar aristas, o le puedo quitar ambas cosas. Miren, cuando nosotros quitamos aristas, no necesariamente debemos quitar vértices. Ahora, cuando nosotros quitamos o suprimimos vértices, sí o sí tenemos que eliminar todas las aristas que inciden en ese vértice. ¿Mm? Vuelvo a repetir, para obtener un subgrafo de un grafo dado, tengo que achicar siempre, digamos, o sea, o quitar vértices, o quitar aristas, o quitar vértices y aristas. Cuando quitamos aristas, no necesariamente debemos quitar vértices. Pero si quitamos vértices, necesariamente debemos quitar aristas. ¿Está? Si quieren ir mirando y anotando un poquito la definición esta, como para tener en cuenta, ¿sí? Y ahí seguimos. ¿No hay problema con esto? Ya vamos a ir mirando el ejemplo y ahí se van a dar cuenta. Miren, acá tenemos un ejemplo cualquiera de un grafo cualquiera, ¿sí? Este es nuestro grafo, donde tenemos B1, B2, B3, B4. En este caso son grafos no dirigidos. Fíjense que para obtener este subgrafo, donde solamente tenemos el vértice 1, el vértice 2, el vértice 4, elegimos un vértice cualquiera para suprimir, suprimimos el vértice 3. ¿Cómo suprimimos el vértice 3? También suprimimos estas dos aristas que inciden en B3, necesariamente. ¿Podía obtener muchos subgrafos de este grafo dado? Por supuesto que sí. Por ejemplo, podía haber dejado los 4 vértices y suprimir solamente esta arista que une B2 y B4. Podíamos haber dejado todos los vértices y suprimir solamente esta arista, por ejemplo, que une B2 y B3. Podíamos haber suprimido estos dos vértices y quedarnos únicamente con B3, B4, y ahí nos quedaríamos únicamente con esta arista. O sea, depende, ¿sí?, de lo que suprimimos, ¿sí?, para obtener distintos subgrafos. O sea, como ven, de un solo grafo, obtenemos varios subgrafos. ¿Está? Entonces, lo que quiero que entiendan bien es que para obtener subgrafos siempre debemos suprimir, nunca agregar. ¿Sí? Sí, profe. ¿No hay problema con esto? No, profe. No, profe. Bueno. ¿Hay algún límite de cuántos vértices o aristas podemos quitar? Y bueno, puedes dejar un solo vértice. ¿Sí? Ahora, si yo suprimo, por ejemplo, 1, 2, 4, dejo solamente B2 porque hasta todas estas aristas se me van a suprimir. ¿Sigue siendo un subgrafo? Sigue siendo un subgrafo. ¿Sí? Podíamos haber dejado, por ejemplo, el vértice 1, el vértice 2, y solamente esta arista, una sola arista, también es un subgrafo. ¿Se entiende? Sí, profe. Mientras deje por lo menos un vértice, ¿sí?, suprimas todo lo demás, es un subgrafo. Vamos a ver ahora algunos casos particulares de subgrafos, ¿sí? Por ejemplo, subgrafo restante respecto al vértice B sub i, que los indicamos como G menos B sub i. Es el subgrafo que obtenemos de G, ¿sí?, al suprimir únicamente ese vértice. A ese llamamos subgrafo restante. Por ejemplo, del grafo que ustedes tienen, si suprimen uno de los vértices, ¿sí?, por ejemplo, si suprimen el vértice 2, entonces sería G menos B2. ¿Qué les quedaría como subgrafo? ¿Sí? B1, B3, B4 y las aristas que inciden en esos vértices. Por supuesto que las aristas que inciden en B sub 2 tienen que suprimir. ¿Sí? Ese sería un subgrafo restante respecto de un vértice cualquiera. Tenemos así también subgrafo restante respecto de una arista A sub i.
G menos I es el subgrafo también que obtenemos de G al suprimir únicamente esa arista en cuestión. ¿Sí? Podemos elegir cualquier arista, suprimimos, entonces decimos, bueno, es un subgrafo restante respecto, no sé, de la arista 2 a 3. ¿Se entiende? Bueno, y tenemos lo que llamamos subgrafo generado por un subconjunto de vértices W, en este caso le llamamos, ¿sí? Es un subgrafo que se obtiene, que tiene, mejor dicho, a W como conjunto de vértices y cuyo conjunto de aristas está formado por todas las aristas del grafo original G que tienen ambos extremos en W. O sea, del ejemplo que nosotros teníamos, donde teníamos cuatro vértices, por ejemplo, en ese grafo. Si yo elijo, por ejemplo, solamente dos vértices, B1 y B2, bueno, ese es un subgrafo generado, ¿sí?, por ese conjunto de vértices que contiene a B1 y B2, ¿sí? Va a contener a B1 y a B2, además de todas las aristas que inciden en B1 y en B2. Ese es un subgrafo generado a partir de un conjunto de vértices cualesquiera de nuestro grafo. ¿Podríamos haber tenido 3 vértices? Sí, y es un subconjunto de nuestro conjunto de vértices, ¿sí? O sea, tenemos distintas opciones. ¿Está? Profe, ¿No hay? Sí. ¿Y cómo se escribiría este caso? Y, por ejemplo, vas a poner W igual, ¿sí? Vas a abrir una llave, por ejemplo, B1, B2. Cerramos la llave. Es un subconjunto. Y ese va a ser un subgrafo generado por ese subconjunto de vértices, ¿sí? Y ahí dibujas, por decirte, B1, B2 y las aristas que incidan en esos dos vértices. ¿Se entiende? Es un ejemplo de subgrafo, que le llaman subgrafo generado, por un subconjunto de vértices. Bueno, y estos son conceptos importantes, sí, porque cuando hablamos de subgrafo minimal, también vamos a hablar de subgrafo maximal, ¿sí? Un subgrafo S de G que goce de una propiedad P se llama minimal respecto de P si ningún subgrafo estrictamente menor que S, es decir, que tenga menos vértices o aristas, goza de esa propiedad. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un grafo, ¿sí? Y tenemos una cierta propiedad, ¿sí? Entonces, debemos suprimir la mayor cantidad posible de vértices, aristas, pero que siga cumpliendo con esa propiedad. Ya vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Pero digamos que el subgrafo minimal es el subgrafo más chiquito que puedo obtener de un grafo dado, ¿sí? Pero que siga cumpliendo la propiedad que le pedimos. ¿Está? Bueno, dice, acá viene el ejemplo. Supongamos que P es la propiedad de tener un solo ciclo, ¿sí? Y vamos a considerar este grafo, ¿sí? Si ustedes observan, este grafo, ¿se acuerdan de ciclo? Era cuando partíamos un vértice, recorríamos arista y volvíamos al mismo vértice, ¿sí? Bueno, si ustedes observan, yo acá tengo, por ejemplo, si miran acá, este vértice, este, y regreso acá, y acá tengo un ciclo. Si nosotros miramos este triangulito que tenemos acá, acá también tengo otro ciclo, ¿sí? Pero si yo considero, por ejemplo, estos 5 vértices, miren, parto de acá, vengo acá, 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 y regreso acá, tengo otro ciclo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, acá no, porque ven que acá no, con este vértice este está aislado, no puedo hacer nada, digamos, o sea, no está en esta propiedad, digamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este grafo, así como está, tiene más de un ciclo, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora me pide esta propiedad de tener un solo ciclo y estamos buscando el grafo minimal, el subgrafo, perdón, minimal. Entonces, acá tenemos ahora los subgrafos, ¿sí?, que podemos obtener de ese grafo dado. Entonces, tengo este subgrafo donde tenemos 4 vértices,
y tengo un ciclo, tengo este subgrafo que tiene 3 vértices y que también tiene un ciclo. Entonces, yo les pregunto, de S1 y S2, ¿cuál que es el minimal? O sea, ¿cuál es el más chiquito y que cumpla con la propiedad? S2. S2. Exactamente, exactamente. Es eso. ¿Por qué? Cumple con esa propiedad que tiene menos vértices y menos aristas, pero sigue cumpliendo la propiedad de tener un solo ciclo, ¿sí? Ese ¿no hay problema con esto? No, profe. No, profe. Bueno. ¿A todos se le tilda cuando estamos dando la clase? A mí se me tildó. O sea, es mínimo. Sí, mínimo a veces igual. como que se pierde un poco el audio, pero muy poco. Recién a mí me salió acá que mi internet está un poco inestable, pero bueno, yo estoy grabando la clase, ¿sí? Sí, sí. Así que les pido disculpas, pero sí me salió recién internet inestable. Pero por eso, cualquier cosa me preguntan y volvemos atrás, no hay problema, ¿eh? Si por ahí se les tilda, no entienden, por eso les estoy pidiendo que me pregunten, ¿eh? De todos modos, la clase está grabada. Bueno, entonces, Y bueno, a hacer el desayuno. F. Rompete un cuarteto, Estefan. No, porque se está grabando. Ahora sí. Sí, no. Santiago Fernández is the host, ¿no? No, me voy a hacer Ahora sí, el admin. me voy a hacer un café o algo así. Chao. Mariano, rompete la clase. ¿Qué le costaba dejar reproduciéndose y seguir? Qué mala gente. Güey, vieja, me conecto, no está la profe, ¿qué carajo pasó? ¿Quién me conectó? ¿chicos me escuchan? Sí, profe. Profe. Pero Sí. se cortó, ¿eh? Sí, se había cortado. Sí, mi internet está, justo le estaba por mandar por el WhatsApp que me esperen un ratito porque me estaba reconectando. Bueno, bueno, voy a volver a compartir pantalla, chicos. ¿Sí? Y seguimos. Sí. Bueno, a ver. ¿Dónde estaba yo? Acá. ¿Sí? ¿Ustedes ya no escucharon esta parte donde hablamos de maximal? No. Bueno, entonces, este es otro caso particular de subgrafo, ¿sí? Cuando el subgrafo es maximal. Dice, un subgrafo S de G que goce de una propiedad P se llama maximal respecto de P si ningún subgrafo estrictamente mayor que S, es decir, con más vértices y o aristas goza de esa propiedad. O sea, ahora vamos a tener una propiedad, ¿sí?
y lo que vamos a tratar de encontrar es un subgrafo que cumpla con esa propiedad, pero que tenga la mayor cantidad posible de aristas y de vértices, y que cumpla con esa propiedad. Miren, yo voy a volver un poquito para atrás, a ver si me permite. Esperen, porque ahora está tildado esto. No me permite volver atrás. Esperen un segundo. ¿Me escuchan ahí, chicos, ustedes? Sí, profe. Hoy Profesora, estamos... Sí. ¿ya dio la definición de subgrafo minimal? O sea, ¿ya la puso Sí. en pantalla? Ok. Después quiero sacarle fotos si alguien tiene. O si puede mostrar. Sí. Espérate que estoy tratando de volver atrás, pero no me responde. Así que vamos a esperar un ratitito. No sé qué es lo que está pasando. Esperen, voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartir. A ver, esperen un poquito. Esperen, chicos. No sé lo que pasa, que no me permite ni retroceder. Cierre el power si puede, profe. Ahí está. Ahí está, ahí retrocedió. Estaba medio lento nomás. Me habían dicho... Este era el ejemplo que tomamos, ¿se acuerdan? Donde nosotros buscamos primero el subgrafo minimal. Ahora, si con respecto a este ejemplo, ¿sí? Yo quiero ahora un subgrafo, ¿sí? Que tenga un solo ciclo, pero que sea el más grande. ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser? Que tenga un solo ciclo. Al cuadrado. No, ese no es el subgrafo que tenga un solo ciclo y que sea el más grande con respecto a este grafo. El De este me cuadrado olvido. Que arma un cuadrado. Sí, eso. No, los No dos solamente juntos. es... Claro, mira, El triángulo de yo vengo cuadrado. acá, Ah, claro, acá y acá. Ese sería, ¿sí? ¿Se entiende? No. Esperen, chicos, que no sé qué es lo que pasa. Está muy complicado hoy con internet. Sí, está inestable. Sí, está inestable, sí. A ver. No. ¿Qué es eso? Está en pausa. Esperen, ¿me escuchan, chicos, ustedes? ¿Hola? Sí, profe. Bueno. Sí, Esperen porque mi función de compartir pantalla dice que está en pausa. Esperen a ver. Ah, cierto, te tengo los mods. Sí, no sé qué es lo que pasa. No sé. Profe, una pregunta. ¿Los PDF que está mostrando ya se encuentran en el campus?
Sí, está abierto, sí. Ay, chicos, no sé, esperen, a ver, no sé, no puedo compartir pantalla ahora. Voy a dejar de compartir. Ya dejé de compartir. Todos los participantes, bueno, a ver. Vamos a intentar de nuevo porque está inestable internet. No, a ver, chicos. Espérenme un ratito, a ver si puedo. Acá aparece. Ay, a ver. Sí, ahora. No, vos sabés que está inestable mi internet, no me permite nada. ¿Me escuchan ustedes, chicos? ¿Hola? Sí, Sí, profe, la sí, ahí, escuchamos. seguimos acá. Bueno, pero ustedes saben que no puedo compartir pantalla, no me permite nada. No sé qué pasa. ¿Quiere que le comparta yo, profe? Voy a volver a intentar. Y si no te... ¿Ahí ven? Sí, ahora profe. sí. Ah, Sí. bueno. Ahí parece que se arregló un poco. Bueno, cualquier cosa te voy a pedir, Mariano, sí. Fíjense, si ven bien ahí, lo voy a dejar ahí, no voy a poner en pantalla completa porque si no se me complica más, me parece. Lo que yo les decía, si yo quiero el subgrafo maximal, acá tendríamos que tomar no solamente el cuadrado, sino también la parte del triángulo, ¿sí? Y ese sería el maximal, porque ahí suprimiría esta arista que está acá, ¿sí? Y este vértice que está acá. Y ahí obtendría el subgrafo maximal. ¿Se entiende? ¿Está? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Está. Si ustedes no me dicen que sí, yo me quedo colgada, no sé si mi internet está fallando. Bueno, ese sería el subgrafo maximal entonces, ¿sí? ¿Alguien me preguntó algo del minimal que no me acuerdo qué era? ¿O no? ¿O ya se aclaró la duda? No, sí puede volver para ver la definición nomás, sacar la screen. Este era su grafo restante. Acá está desde su grafo minimal. Esta es la definición. ¿Sí? Listo, profe, siga nomás. Bueno. Y ahora también tenemos un caso particular de grafo que es el subgrafo cobertor. ¿Sí? Un subgrafo SG se llama cobertor si contiene a todos los vértices de G. O sea, para que sea cobertor debemos suprimir solamente aristas. ¿Sí? Y dejar absolutamente todos los vértices. ¿Sí? O sea, cuando yo mantengo todos los vértices y suprimo una o más aristas o todas las aristas, bueno, ese es un subgrafo cobertor. ¿Está?
Bueno, y vamos a hablar también de grafo complementario. Miren, vamos a tener un grafo también que todos estos grafos son no orientados. Tenemos un grafo G de dice se llama grafo complementario de G al grafo G que tiene el mismo prima, una función phi'. Otra de conexión inestable. ¿Me están escuchando, chicos? Que tiene el mismo conjunto de vértices de G y cuyas aristas son las que le faltan a G para ser completos. Bueno, ¿alguien se acuerda cuando hablábamos de grafo completo? ¿Cuál era el grafo completo? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Que tenía el mismo número de aristas y de vértices? No. Era el que tiene una arista entre cada par de vértices distintos. Exactamente, cuando tenemos siempre una arista entre cada par de vértices distintos. Ese es el grafo completo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el complementario? Miren, acá tenemos este grafo, ¿sí? Fíjense, vamos con este marcador. Para que este grafo sea completo, ¿qué yo tendría que tener acá? Una arista acá, ¿sí? Otra arista acá, otra arista acá, ¿sí? Que ahí sería completo. Ah, y otra arista acá. Esperen que me falta acá. Entre este B1 y B4. Ese sería completo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, y el complementario es exactamente este que tenemos acá, porque fíjense que es el que tiene el mismo conjunto de vértices y tiene las aristas que le falta al grafo G para ser completo. ¿Está? Entonces, el grafo complementario sería el que mantiene todos los vértices con una arista. Exactamente. Pero le falta determinados arcos, determinada arista para formar el grafo completo. Claro, o sea, es el que tiene, digamos, las aristas que le faltan a este grafo original para ser completo. ¿Sí? Tiene el mismo conjunto de vértices, sí, pero es el que le falta, digamos, al grafo G para ser completo. ¿Sí? ¿Está? A ver qué me dicen por acá. Esperen, chicos. Bien. Bueno. Nosotros con esto terminamos acá esta primera parte, ¿sí? Vamos a continuar con otro Power, ¿eh? Pero vamos a hacer un descanso de 5 minutos, ¿sí? Y retomamos, ¿saben? Bueno, profe. Bueno, profe. Así que descansamos 5 minutitos profe. y retomamos. Hasta luego.
Chicos, ¿están ahí? ¿Seguimos? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, Hola, profe. bueno, gracias. Ahora sí, miren, vamos a comenzar con este tema que es conexidad. Nosotros vamos a trabajar la conexidad tanto para grafos no orientados como para grafos orientados. Les voy avisando, como siempre, tema importante, tema de examen. Examen parcial, final. Y recuerden que los que no aprueban, por ejemplo, en forma directa, después tienen que rendir el final, ¿no es cierto? Y bueno, depende si rinden solamente la teoría, etcétera. Pero cuando ustedes tengan que rendir un final, siempre la nota va a definir un coloquio. El coloquio es teórico, o sea, cara a cara, ¿no es cierto? Nosotros le hacemos preguntas y ustedes tienen que responder. Entonces, este tema se presta bastante para un coloquio, por decirlo. ¿Se entiende? Es un tema sencillo, pero hay que entenderlo nomás. Lo entiendo, va a ir fácil. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir a la definición formal, ¿sí? De qué es la conexidad para los grafos no orientados. O sea, cuando un grafo no orientado es conexo, ¿sí? Dice, un grafo G es conexo si dado dos vértices cualesquiera B y W, en G existe una cadena de B a W. O sea, siempre que nosotros tengamos vértices distintos unidos por una cadena, nosotros vamos a tener grafos conexos. ¿Sí? Por supuesto, cuando nosotros definimos, como está acá, para dos vértices cualesquiera, estamos también diciendo que son absolutamente todos los vértices que tiene ese grafo. ¿Sí? Cualesquiera quiere decir que involucramos a todos los vértices de ese grafo. Y siempre tiene que haber una cadena entre ese par de vértices distintos. ¿Mm? ¿Se entendió la definición, chicos? Bueno, vamos a ir ahora a algunos ejemplos. Fíjense, acá el grafo G1 es conexo. ¿Por qué? Porque para cualquier vértice, par de vértices distintos, nosotros tenemos una cadena que los une. ¿Sí? Si ustedes observan el grafo 2, también ocurre lo mismo, por eso decimos que es conexo. Ahora, este grafo 3 ya no es conexo. ¿Por qué? Porque no tiene una cadena que une, por ejemplo, este vértice con este vértice. Si yo acá, por ejemplo, le agrego una arista, entonces G3 ya es conexo. ¿Sí? ¿Está? O sea que todos los puntos deben estar conectados. Los vértices, sí. Sea... Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Esos son los ejemplos de grafo conexo y un grafo no conexo. ¿No hay problema con eso? Y estamos hablando de conexidad para grafos no orientados. No, profe, por el momento no. Bueno, ahora nosotros hacemos esta definición nada más para el tema de conexidad. Dice el grafo G de B a phi, en este grafo definimos esta relación. El vértice B sub J, que es este que está acá, a ver. Este vértice B sub J es alcanzable desde este vértice B sub I si existe una cadena que va de B sub I a B sub J. O sea, cuando un vértice es alcanzable desde otro vértice, cuando tenemos una cadena que los une. O sea, esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Estos todos son vértices, ¿no es cierto? Y aristas. Nada más que le dimos nombre a dos de ellos para indicar y definir nada más la relación alcanzable desde. Pero esto que está acá, yo les pregunto, ¿es un grafo conexo, sí o no? Este ejemplo de grafo que está acá. Claro, sí. Es un grafo conexo. Exactamente, ¿sí? Porque para cualquier par de vértices distintos tenemos una cadena que los une, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a hablar de componente conexa. Le llamamos nada más C sub Bn a ese conjunto de vértices B
que pertenece al conjunto de vértices, ¿sí? B, tal que existe, este es el símbolo de la existencia, existe una cadena de B sub n a B en unión con B sub n. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Una componente conexa, entonces, es un grafo que está generado por este subconjunto B sub n y todos los vértices que están unidos a B sub n por medio de una cadena. ¿Se acuerdan que hoy nosotros en los grafos particulares hablábamos de grafos generados? ¿Sí? Por un conjunto, por un subconjunto de vértices. Bueno, acá vale lo mismo, ¿sí? O sea, yo voy a tener un subgrafo, ¿sí? Pero ese subgrafo también tiene que ser conexo. Esa sería la definición, digamos, de una componente conexa. Ahora ya vamos a ver ejemplos. Dice, una relación, este es un teorema, que tampoco lo demostramos, ¿sí? Una relación es alcanzable desde, la relación es alcanzable desde, definida en el conjunto de vértices B, de un grafo G, induce una partición en B, tal que cada clase de equivalencia es el subconjunto de vértices que genera una componente conexa. ¿Se acuerdan que la clase anterior yo ya les hablé de la partición en un conjunto, ¿no es cierto? Que nosotros teníamos, por ejemplo, cuando hablamos de grafo bipartito, ¿se acuerdan? Que eran 3 condiciones para que haya para que exista una partición. ¿Se acuerdan o no? Teníamos que tener su conjunto, que no tenían que ser vacíos, que cuando los intersectábamos tenían que ser vacíos, y cuando hacíamos la unión de todos esos subconjuntos, nos tenían que dar el mismo conjunto, ¿sí? Bueno, esta relación es alcanzable desde que nosotros habíamos definido, también induce a una partición, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos de clases de equivalencia, nosotros ya vamos a ver lo que es una clase de equivalencia cuando trabajemos ahora con el tema de grafos y relaciones, ¿sí? Pero bueno, definimos nada más este teorema. Ahora, sí tenemos un corolario referido a este teorema y que lo vamos a demostrar. Dice, si un grafo no orientado es conexo, sí, solo sí, tiene una sola componente conexa, ¿sí? O sea, si el grafo es conexo, tiene una sola componente conexa. Y también, si tiene una sola componente conexa, el grafo es conexo, ¿sí? Bueno, como acá tenemos un sí, solo sí, ¿se acuerdan? El sí, solo sí es el símbolo de la ida y la vuelta. O sea, es el entonces para un lado, el entonces para el otro lado. Nosotros vamos a demostrar el teorema, ¿sí? Con la ida y con la vuelta, digamos, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos la demostración. Vuelvo a repetir, ¿qué dice el corolario? Un grafo no orientado es conexo si, solo si tiene una sola componente conexa. Bueno, como yo les decía, como este corolario tiene el símbolo del sí, solo sí, yo tengo que demostrar la ida y tengo que demostrar la vuelta. Es muy sencillo, por eso lo hacemos. Entonces, yo voy a demostrar la ida. ¿Qué voy a tener como hipótesis? Que el grafo es conexo. Entonces, ¿qué voy a demostrar? Que tiene una sola componente conexa. Eso es lo que yo quiero demostrar ahora, ¿sí? Esto es a lo que yo quiero llegar. Bueno, y vamos a demostrar por un método que se llama una forma indirecta. O sea, vamos a demostrar y vamos a llegar a un absurdo como para sostener lo que queremos demostrar, digamos. O sea, yo voy a partir negando esto, que tiene una sola componente conexa, y ahí ¿qué me va a quedar negada? La hipótesis. Pero la hipótesis es cierta, ¿no es cierto? O sea, parto de una hipótesis verdadera, ¿sí? Como toda hipótesis, y voy a llegar a que esto es falso, diciendo que esto no se cumple, por ejemplo. Entonces, como voy a ver que al decir que esto no se cumple, tampoco se cumple la hipótesis, entonces por eso decimos que es un absurdo. Y ahí convalidamos nuestra tesis. ¿Está? Entonces, vuelvo a repetir, G es conexo, hipótesis, tiene una sola componente conexa, nuestra tesis. Voy a suponer que G tiene 2 componentes conexas distintas. O sea, voy a suponer que no tiene una sola componente conexa, sino que tiene 2 componentes conexas distintas, que le llamamos C sub BI y C sub BJ. Si tiene 2 componentes conexas distintas, ¿qué quiere decir?
que voy a tener un vértice B sub I y un vértice B sub J que no van a estar unidos por una cadena. Si me ocurre esto, que yo tengo un par de vértices que no están unidos por una cadena, ¿qué estoy diciendo? Que el grafo no es conexo. Pero eso es absurdo, porque sabemos por hipótesis que nuestro grafo es conexo. Entonces simplemente decimos que vale nuestra tesis, o sea, vale este entonces que está acá. Vale el consecuente, digamos. ¿Sí? Al suponer que tengo dos componentes conexas, llego a demostrar, digamos, que el grafo no es conexo. Pero eso es un absurdo, porque vuelvo a repetir, nuestra hipótesis dice que mi grafo es conexo. ¿Se entendió esta forma de demostrar? Creo que sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, como yo acá tengo, miren, en el corolario un sí, solo sí, ahora voy a demostrar la vuelta. O sea, ¿quién va a ser mi hipótesis ahora? Que G tiene una sola componente conexa. Esto es mi hipótesis, esto es lo que yo sé, lo verdadero. ¿Qué quiero demostrar? Que G es conexo. Voy a utilizar el mismo método para llegar a un absurdo, digamos. O sea, voy a suponer que G no es conexo. Por eso dice, suponemos que G es no conexo. Pero si G es no conexo, ¿qué estoy diciendo? Que existen por lo menos, ¿sí?, dos vértices B sub I y B sub J que no están conectados. Si ocurre que dos vértices en un grafo no están conectados, tengo por lo menos dos componentes conexas, C sub I y C sub BJ, ¿sí?, que no están conectados. Pero ¿eso qué pasa? Me contradice la hipótesis, porque la hipótesis me dice que tiene una sola componente conexa. Entonces, al llegar a un absurdo, vale la vuelta, digamos. O sea, se cumple que G es conexo. Afirmo mi tesis. ¿Por qué? Porque concluí con un absurdo. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Más o menos sí. Sí, más o menos. Claro. Sí, bueno, claro, la cosa es que ustedes después lean y relean y tomen un ejemplo, ¿sí? Y ahí se van a ir dando cuenta, ¿sí? De un grafo conexo, un grafo que no es conexo, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta. Porque esto hacemos porque es muy, muy sencillito, digamos. ¿Está? Bueno, hasta ahí vemos, ¿sí?, conexidad, digamos, una parte de la conexidad para grafos no orientados. Ahora vamos a ver la conexidad, pero para grafo orientado, ¿sí? Entonces, tenemos el grafo G. Bueno, acá tiene una flechita arriba, ¿ven? Porque a veces también se lo simboliza así a un grafo orientado. G de B a phi, y ahí ya le pusimos, ¿ven?, una phi mayúscula, es conexo si para todo par de vértices distintos, B sub I distinto a B sub J, del mismo, existe un camino que los une, por lo menos en un sentido. Acuérdense que, como estamos ya trabajando con grafos orientados, ahora sí nos importa el sentido, ¿sí? Entonces, por lo menos tenemos que encontrar un camino que una a cualquier par de vértices distintos, ¿sí? Y por supuesto, si estamos hablando de cualquier par de vértices, estamos hablando, como hoy les decía, de todos los vértices, ¿sí?, de ese grafo. ¿Está? Esa es la definición, entonces, para grafo conexo cuando el grafo es orientado. Vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Y ahí les voy a indicar. Bueno, acá ya está el resultado, digamos, pero vamos a ver por qué decimos que G1, que es este que está acá, es conexo. Entonces, miren, por ejemplo, yo de B1 tengo que poder llegar a los demás vértices por lo menos en un sentido, ¿sí? Entonces, lo mismo me tiene que ocurrir con B2, con B3 y con B4. Yo tengo que poder llegar desde cada uno de estos 4 vértices, ¿sí?, tomando de a uno, ¿no es cierto?, ¿sí?, a todos los demás, por lo menos en un sentido. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con B1. Fíjense, por algún camino yo puedo llegar de B1 a B2, miren, por acá no, pero pues yo puedo llegar de B2 a B1, sí, ¿entienden? Entonces, en este sentido, yo llego, ¿sí? O sea, hay un camino entre esos vértices,
en un sentido o en el otro. ¿Sí? ¿Puedo llegar de B1 a B3? No. Fíjense, no. ¿Pero puedo llegar de B3 a B1? Sí, porque vengo B3, B4, B4, B1. ¿Ven? En un sentido llego. ¿Puedo llegar de B1 a B4? No. No, pero puedo llegar de B4 a B1. ¿Sí? Entonces, por lo menos, en un sentido, yo pude llegar desde B1 al resto de los vértices. ¿Está? Lo mismo tengo que hacer con B2. ¿Yo puedo llegar de B2 a B1? Sí. ¿Puedo llegar de B2 a B3? Sí. ¿Puedo llegar de B2 a B4? Sí. Listo. Por lo menos en un sentido llegué a todos los demás. ¿Se entiende? Hago algo parecido con B3. ¿Puedo llegar de B3 a B1? En este caso sí, porque vengo B4, vengo a B1. ¿Puedo llegar de B3 a B2? Fíjense. No. No, pero ¿puedo Pero llegar de de B2 a B3? Claro, ¿ven? ¿Y puedo llegar de B3 a B4? Sí. ¿Ven? Hasta ahora se está cumpliendo. Acá, B4. ¿Puedo llegar de B4 a B1? Sí. ¿Puedo llegar de B4 a B2? No. 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 Pero ¿puedo llegar de B2 a B4? ¿Sí? ¿Está? Sí. ¿Puedo llegar de B4 a B3? Fíjense. No. Pero ¿puedo llegar de B3 a B4? ¿Sí? Y bueno, como yo pude hacer eso, ¿sí? Puedo afirmar de que este grafo G1 es conexo. Ahora, yo les pido que ustedes analicen este grafo 2, ¿sí? Para ver si, o para decirme por qué no es conexo, ¿sí? ¿Por qué este grafo G2 no es conexo? Porque B2 y B4 no se pueden llegar entre ellos de ninguna manera. Bueno, a ver. Sí, sería eso porque casi todos se pueden unir menos esos dos. Sí. ¿Quién más? Yo. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con lo que dicen los compañeros? Sí, profe. Bien, exactamente. Yo no puedo llegar de B2 a B4 en ninguno de los sentidos. Por eso ya ese grafo no es conexo. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. ¿No hay problema con la conexidad para grafos no orientados? Ninguno, No, profe. No. Bueno, después nosotros vamos a ver que podemos analizar la conexidad de otra manera sin necesidad de estar haciendo estos recorridos, ¿sí? Con el grafo, mediante las matrices, ¿sí? Entonces, si no hay problema con esto, seguimos, ¿sí? Cuando y únicamente cuando tenemos grafos orientados, nosotros vamos a hablar de la conexidad fuerte, ¿sí? O sea, estamos hablando de un grafo orientado fuertemente conexo. Vuelvo a repetir, la conexidad fuerte únicamente para grafos orientados, ¿sí? Entonces dice, un grafo orientado G es fuertemente conexo cuando todo par de vértices distintos del mismo está unido en ambos sentidos por un camino. O sea, para cualquier par de vértices distintos, yo tengo que tener un camino de ida y un camino de vuelta. ¿Se acuerdan que hoy para los grafos conexos, con que yo encuentre un camino en un sentido, era suficiente? Ahora no. Ahora yo tengo que poder ir y volver, ¿sí? Por algún camino, para que sea ese grafo fuertemente conexo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Esa es la conexidad fuerte. Bueno, ahora miren, acá, en realidad a este grafo le falta esta flechita que acá yo les hago con este color. Bueno, ahí va una flechita, ¿eh? Y yo quiero que ustedes
analicen un ratito, si tenemos caminos de ida y de vuelta, si yo salgo de B1, me voy a B2 y quiero ver si de B2 puedo ir a B1 por algún camino, y así de B1 a los demás vértices, camino de ida y de vuelta, B2, caminos de ida y de vuelta, ¿entienden? A ver, ustedes hacen eso. Hacen el grafo, ¿sí? Recuerden que acá nomás estaba mal agréguenle la flechita acá donde yo les puse, y ahí hagan los recorridos, a ver, y me cuentan si hay caminos de ida y de vuelta. Sí, los hay. Sí, los hay. ¿Para cualquier par de vértices? Sí. Sí. Yo puedo ir de B3 a B2, de B2 a B3, de B3 a B1, de B1 a B3, etcétera. ¿Para todos? Sí. Sí. Bueno, a ver, ¿quién más contesta? ¿Todos hicieron los recorridos, chicos? Bueno, yo voy a borrar este. Acuérdense que acá está la flechita y yo le borro nomás para que vean. Bueno, miren. Es cierto, yo puedo tener caminos de ida y de vuelta, ¿sí? En este caso, como yo tengo pocos vértices, pocos arcos, es fácil ir, volver y volver. Pero cuando yo tengo más vértices, más arcos, hacer ese recorrido se complica bastante. Pero, ¿cómo puedo rápidamente saber yo si este grafo es fuertemente conexo? Simplemente encontrando un circuito entre todos sus vértices. Por ejemplo, puedo ir de B1 a B2, sí, recuerden que acá hay un arco, ¿no? Entonces voy a buscar un circuito entre estos 4 vértices, de B1 a B2, de B2 a B3, de B3 a B4, de B4 a B1. Acá tengo un circuito, ¿sí? Suficiente para afirmar de que el grafo es fuertemente conexo. ¿Está? Teniendo Claro, o el sea, circuito... tanto B1 como B2 como B3 están fuertemente conectados, ¿no? Al tener un circuito que me una todos los vértices, suficiente, repito, para afirmar de que ese grafo es fuertemente conexo, ¿sí? Vale, vale. ¿No hay problema con esto? ¿Alguien quiere preguntar algo o seguimos avanzando? Continuamos, ¿no, profe? No, seguimos. Bueno. Bueno, también vamos a hablar de componente conexa, ¿sí? Que dice, es todo su grafo maximal conexo. Y acá le recordamos otra vez, su grafo maximal es su grafo con el mayor número de vértices y aristas que cumple una determinada condición, ¿sí? En este caso, que le vamos a pedir a su grafo y que sea conexo, ¿sí? Así como hoy, ¿se acuerdan cuando definimos maximal le pedíamos que tenga un solo ciclo? ¿Se acuerdan? Bueno, acá la propiedad P, esa que enunciamos hoy, es la que o sea, que el subgrafo sea conexo. ¿Está? Esa es una componente conexa. Y también, cuando hablamos de componente fuertemente conexa, es todo su grafo maximal fuertemente conexo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Miren acá. Este ejemplo, ¿sí? O sea, este grafo que está acá, obviamente que no es fuertemente conexo, ¿no es cierto? Yo no tengo un circuito que recorra todos los vértices, porque me haría falta un arco de B4 a B1, ¿sí? Ahora, ¿podemos tener componentes fuertemente conexas? Sí, ¿sí? Porque yo puedo tomar, por ejemplo, este subconjunto de vértices, ¿sí? Y esta es una componente fuertemente conexa. Puedo tomar este subconjunto de vértices y esta es otra componente fuertemente conexa. Si nosotros estamos hablando de componente fuertemente conexa, por supuesto que hablamos de componente conexa.
¿Por qué? Eso hoy me olvidé, no les dije. Miren, un grafo, ¿sí? Si un grafo, mejor dicho, es fuertemente conexo, seguro que seguro que ese grafo es conexo, ¿sí? Repito, si el grafo es fuertemente conexo, seguro que es conexo. Ahora, si el grafo es conexo, no necesariamente va a ser fuertemente conexo. Repito, grafo fuertemente conexo, seguro que es conexo. Grafo conexo no necesariamente es fuertemente conexo. Entonces, si nosotros estamos dando componentes conexas, componentes fuertemente conexas, también hablamos, ¿sí?, de componentes conexas. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno. A ver. ¿Podemos seguir entonces? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver la definición, y esta es otra manera de trabajar con la conexidad, mediante matrices. Pero matrices, ¿cómo? Matrices de conexión. La matriz de conexión de un grafo G de M vértices es la matriz que le llamamos C mayúscula, de dimensión M por N, donde el elemento M sub J va a ser 1, digamos, si I es igual a J, o si existe una trayectoria de B sub I a B sub J. Que sea 1 cuando I es igual a J, o sea, si I es igual a J, estamos hablando de qué elementos de la matriz. Elementos que están ubicados ¿dónde? En la diagonal principal. Entonces, en esta matriz de conexión, por definición, ¿sí?, en la diagonal principal siempre le vamos a poner 1. ¿Sí? Y va a ser 1 si existe una trayectoria. O sea, ya no vamos a hablar de aristas o de arcos, sino de cadenas o de caminos entre un vértice y otro para poner un 1. Y va a ser 0 en otro caso. Esta definición también vale para grafos orientados. O sea, para los dos tipos de grafos, orientado y no orientado, es la misma definición. ¿Está? ¿Alguien quiere preguntar algo de la definición? ¿Cómo era? Vuelvo a repetir. Por favor, sí. Por definición, a esta matriz, por definición, siempre le vamos a poner 1 en la diagonal principal. ¿Sí? Ya no vamos a ver si tenemos una arista o si tenemos un arco, sino si tenemos una cadena o un camino entre cualquier par de vértices distintos para ponerle un 1. Y va a ser 0 en otro caso. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Fíjense, este es un grafo no orientado, ¿sí? B1, B2, B3. Y vamos a hacer la matriz de conexión. Yo tengo acá las relaciones vértice con vértice, o sea, estamos hablando de relaciones de adyacencia, por eso las matrices siempre van a ser cuadradas, ¿sí? Entonces, vengo acá, B1, B1, que era lo que yo le decía hoy, por definición de matriz de conexión, yo ya sé que va a ir 1, ¿sí? Ahora, de B1 a B2, ¿tengo una trayectoria? Sí, por eso le pongo 1. De B1 a B3, también por eso le pongo un 1. Trabajamos con B2. ¿Tengo una trayectoria de B2 a B1? Sí. B2, B2, elemento de la diagonal principal, por eso va un 1. De B2 a B3 tengo una trayectoria, por eso va un 1. Nos ubicamos ahora en el vértice 3. De B3 a B1 tengo una trayectoria, ¿sí? De B3 a B2 también. B3, B3 por ser elemento de la diagonal principal, también le voy a colocar un 1. Ese sería, mejor dicho, un ejemplo, ¿sí?, para hacer la matriz de conexión. Que en este caso, fíjense que este es un ejemplo muy sencillo, ¿no es cierto? Pero si nosotros observamos el grafo, vemos que este grafo es conexo. ¿Y qué ocurrió en la matriz? Todos los elementos son 1. Vamos a suponer que yo hubiese tenido un vértice 4 acá solito, aislado. Entonces acá yo hubiese tenido fila y columna de 0. Ahora, en ese caso ya
el grafo no sería conexo y la matriz me va a estar diciendo también que el grafo no es conexo. ¿Por qué? Porque voy a tener elementos distintos de 1, que en este caso sería 0. ¿Está? Profe, ¿por qué dijo que siempre se pone 1 en la diagonal principal? Por definición de la matriz. Mira, ¿ves? Esta es la definición, ¿sí? Dice, si I es igual a J, o sea, elemento de la diagonal principal, es 1. Siempre es 1. O si existe una trayectoria entre un vértice y el otro, ¿sí? Pero por definición de la matriz siempre le vamos a poner 1. ¿Se entiende? Siempre, por definición ya. ¿No hay problema con esto entonces? ¿Seguimos? Y es que, profe, antes debería tener un lazo y ahora por definición nomás. Claro, exactamente. Esa es la diferencia con la matriz de adyacencia. Ojo, la matriz de adyacencia sí. Acá, si esto hubiese sido la matriz de adyacencia, acá va todo 0. ¿Sí? ¿Está? ¿Entienden o no? ¿Ven la diferencia que hay entre una matriz de adyacencia y una matriz de conexión? ¿Mm? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno. Ahora tenemos un ejemplo, ¿sí? Pero para una matriz, a ver, es 1, ¿qué dice? O sea que la matriz es 1 si la cantidad de vértices es igual a la cantidad de aristas. Bueno, lo que pasa es que acá no hago yo, perdón, Lucas, le estoy respondiendo, porque él me dice, o sea que la matriz es 1 si la cantidad de vértices, no. Yo no hago relación vértice-arista, yo estoy haciendo relación vértice-vértice, ¿sí? Y ahora hablamos de cadena o hablamos de caminos. ¿Se entiende, Lucas? Ahí estoy hablando de cosas distintas, ¿eh? Bueno. A ver. Bien. Lo estamos entendiendo ahora. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para un grafo orientado. ¿Sí? Entonces, este es un grafo orientado cualquiera, ¿sí? Ven que la matriz sigue siendo una matriz cuadrada porque voy a relacionar vértice con vértice. Entonces, trabajamos con el vértice 1. B1, B1, ya sé que va 1, ¿sí? Porque es elemento de la diagonal principal. De B1 a B2, ¿tengo una trayectoria? Sí, por eso le coloqué 1. De B1 a B3, ¿tengo una trayectoria? Sí, por eso le coloqué 1. ¿Está? Ahora trabajamos con el vértice 2. De B2 a B1, ¿tengo una trayectoria? No. Ven que no hay trayectoria porque acá no tengo un arco, digamos, ¿sí? De B2 a B1, por eso va 0. B2, B2, ya sé que va 1 por ser elemento de la diagonal principal. Y de B2 a B3 tampoco tengo trayectoria. Vamos a suponer, si yo hubiese tenido un arco de B2 a B1, ¿sí? Ahí sí hubiese tenido una trayectoria porque vengo de B2 a B1, de B1 a B3. Ahí hubiese tenido una trayectoria, entonces acá hubiese colocado un 1. Como eso no ocurre, no tengo trayectoria de B2 a B3. ¿Está? Y por último, trabajamos con el vértice 3. De B3 a B1 tengo trayectoria, coloco 1. ¿De B3 a B2 tengo trayectoria? Sí, porque vengo B3, B1, B1, B2. Por eso coloco un 1. Y por último, B3, B3 es 1 por definición. ¿Sí? ¿Está? Y ahí trabajamos con nuestra matriz de conexión cuando el grafo es orientado. Después dice, como existen elementos en esta matriz que son 0, el grafo no es fuertemente conexo. ¿Sí? Ahora, las componentes fuertemente conexas se hallan mediante el producto booleano elemento a elemento de la matriz C por su traspuesta. Y para ver si G es conexo debemos hacer la suma booleana de esa matriz C y su traspuesta.
Por favor, ustedes representen el grafo, este que tenemos acá como ejemplo, ¿sí? Hacen la matriz y continuamos. ¿Está? Para poder hacer después el producto y la suma y el producto booleano. De matrices, ¿eh? ¿Ustedes en álgebra ya dieron producto de matrices? Sí, profe. Bien. Suma también, así que van a entender perfectamente esto. ¿Ya está? ¿Hicieron? ¿Puedo pasar al otro power, chicos? Sí. Bueno. Bien. Miren, para este producto booleano, ¿sí? No es el producto que hacemos en álgebra, porque cuando nosotros trabajamos con el producto de matrices en álgebra, ¿no es cierto? Ponemos rectas perpendiculares y vamos multiplicando cada elemento de la fila por cada elemento de la columna. Acá es distinto, y este producto booleano es únicamente para la conexidad, o sea, este producto entre matrices, digamos, es válido únicamente cuando yo averiguo conexidad en grafos orientados en este caso. ¿Está? Entonces, yo voy a hacer C por C transpuesto. Le pusimos acá este sombrerito como para decir que es un producto especial. Entonces, lo que yo hice acá fue colocar la matriz C, ¿sí? La matriz de conexión, hacer la traspuesta. ¿Se acuerdan que para hacer la traspuesta vamos cambiando fila por columna? O sea, esta fila 1 pasa a ser la columna 1, la fila 2, columna 2, fila 3, columna 3. Y ahora hago el producto booleano, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de álgebra de Boole. Bueno, hago elemento, elemento. Entonces digo 1 por 1, 1. Después, elemento que está en la fila 1, columna 2, 1. Por 0, 0. Y por último, 1 por 1, 1. O sea, voy haciendo elemento, elemento los productos booleanos. Acá en la fila 2, 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 0 por 1, 0. Y en la última fila hago lo mismo, elemento, elemento. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. ¿Sí? Ahora, si ustedes observan, ¿sí? Evidentemente el grafo no es fuertemente conexo porque aparecieron elementos distintos de 1, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para saber cuántas componentes, si no es fuertemente conexo, tiene más de una componente fuertemente conexa, ¿sí? Para saber cuántas componentes fuertemente conexas tiene, lo que hago es permutar filas entre sí, columnas entre sí convenientemente para llegar a tener los bloquecitos así de 1. Entonces, si yo armo este bloquecito de 1, sé que esta es una componente fuertemente conexa y esta es otra. Entonces, con la matriz y con este producto, ¿sí? Elemento, elemento, yo lo único que puedo averiguar es cuántas componentes fuertemente conexas tiene, ya no cuáles. ¿Por qué? Porque al permutar filas entre sí, columnas entre sí, yo estoy cambiando el lugar los vértices. Entonces ya no sé exactamente quiénes son los vértices, ¿sí? Que componen, digamos, valga la redundancia, esta componente fuertemente conexa. ¿Entienden? Entonces, repito, hacemos el producto booleano, elemento a elemento, ¿sí? De la matriz con su traspuesta. Si aparecen elementos distintos de 1, vamos permutando convenientemente, ¿sí? Filas entre sí, columnas entre sí, hasta obtener los bloquecitos de 1. Y ahí yo sé que este grafo tiene dos componentes fuertemente conexas. Que si nosotros miramos acá, este grafo tiene dos componentes fuertemente conexas. Uno es la de B1 y B3 y la otra es esta de B2 que está acá solita. Esta componente fuertemente conexa se llama
componente fuertemente conexa trivial. ¿Mm? ¿Está? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Perdón, ¿por qué trivial? Porque en realidad, viste que tenemos un solo vértice y un solo arco que incide en él. O sea, ahí no tengo un circuito, digamos, ni nada por el estilo. ¿Se entiende? Fíjate. Bien. A ver, este. Acá, por ejemplo, ve que acá tenemos un circuito, pero esta está acá solita. ¿Sí? Entonces, esa es la componente fuertemente conexa trivial. ¿Sí? Bien, bueno. ¿Alguien me quiere preguntar algo, chicos? ¿Se entendió? Profe, ¿no Sí. será que la componente fuertemente conexa será de B3 a B2? No, si entre B3 y B2 no tenés, ¿cómo es? No tenés ningún circuito. Ah, sí. Disculpe. Estamos hablando Pensé de que era conexa. fuertemente conexa. Sí. ¿Sigue siendo trivial B2 si no tiene ninguna cadena, digamos? Exactamente. Muy bien la pregunta. Sigue siendo una componente fuertemente conexa trivial si hubiese estado el B sub 2 solito. Sí. 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 ¿Se entiende? Profe, ¿podría explicar la segunda parte de la diapositiva siguiente, después de que hizo el producto booleano? Sí. Te pregunto, a ver, ¿cómo hicimos el producto booleano? No, después Ok. de que hizo el producto booleano, ¿a qué se refirió? Sí, sé que multiplicó C por C traspuesta y con eso obtuvo las componentes fuertemente conexas, pero después que hizo no entendí bien. Ahí es. Acá, esta última parte. Sí, eso es. Cambiar de lugar filas entre sí, columnas entre sí, de manera de que esos unos se me acerquen. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, Esa matriz si que vos cambias... permutó ya es el producto booleano, ¿no? Que sacó anteriormente. Claro, yo lo que permuté es acá en este producto booleano. O sea, en el resultado del producto booleano. Eso es lo que permuté. ¿Sí? Por ejemplo, si vos ponés, mira, esta columna 2 en el lugar de la columna, perdón, esta columna 3 en el lugar de la columna 2 le mandás a la columna 3, fíjate que ahí ya se te acercan 2, 1. Y si después permutás fila 2 y fila 3, ahí ya tenés este resultado final que está acá. Es cuestión de, por decirte, jugar un poquito. ¿Sí? Hasta que logres tener los bloquecitos de 1. En este caso, nosotros tenemos pocos vértices, ¿viste? Entonces es sencillo. Pero es jugar nada más. Porque cuando yo tengo una matriz, yo puedo tranquilamente permutar filas entre sí, columnas entre sí. ¿Sí? Eso es válido. Ustedes habrán visto en álgebra eso, ¿sí? Y eso es lo que hacemos. Lo único que en álgebra, por favor, no es válido este producto que hicimos, el producto de matrices. Este especial, ya le digo, y únicamente para este tema. ¿Está? Bueno. Y ahora... no, perdón. Pensé que me querían decir algo. Ahora lo que quiero hacer es mostrarles un poquito la suma. Esperen, porque... Suma. ¿Se entendió, chicos, esto? Hola. Sí, profe. Bueno. Esperen que no puedo... No sé qué le está pasando. Ay, espérenme un segundito, chicos, ya estoy. No sé qué le está pasando a mi mouse. ¿Está loco? Espérenme, chicos, un segundito y ya seguimos. A ver.
Bueno, cuando mi mouse se decida a funcionar, ahí está. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer, miren, la suma booleana. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver simplemente las componentes conexas. O sea, con el producto booleano lo que hicimos es trabajar para obtener las componentes fuertemente conexas y con la suma booleana obtenemos las componentes conexas. ¿Sí? Lo mismo, miren chicos, la matriz, su traspuesta, suma booleana. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando nosotros sumamos en el álgebra de Boole, 1 más 1 era 1? 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, por supuesto. Bueno, hacemos acá elemento a elemento esa suma booleana, ¿sí? Fíjense, háganla ustedes. Y como acá aparece en este resultado, eso sí, la suma entre matrices habitual, digamos, lo que ustedes hicieron en álgebra, aparece todo uno, decimos que ese grafo es conexo. ¿Sí? Por eso les decía, que un grafo sea conexo no dice que el grafo sea fuertemente conexo. Ahora, si el grafo es fuertemente conexo, entonces sí es conexo. ¿Está? Miren, fíjense. ¿Entendieron, chicos, esto? Sí, profe. ¿No hay problema con esto? Entonces, el grafo que nosotros teníamos, si bien es conexo, no es fuertemente conexo. Y lo averiguamos mediante la matriz de conexión, que por supuesto, si observamos el grafo, también nos damos cuenta que eso es cierto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer hasta acá por hoy. La semana que viene continuaremos con grafo. Sí, 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 sí. ¿Puede repetir de nuevo porque mi perro se descontroló y me tuve que ir? 1 más 1 no era 1, 0. No, estamos en el álgebra de Boole. Suma booleana, 1 más 1, 1. Es 1. Ah, 1 ok. más 0, 1. ¿Se acuerdan? Bueno, es lo que Sí. dice acá. Y yo les decía que esta suma entre matrices sí es la suma que ustedes hacen en álgebra. Elemento a elemento. Como acá no tengo elementos 0, son todos 1, eso me indica que el grafo es conexo. Si yo hubiese tenido acá un elemento distinto de un 0, por ejemplo acá o acá, menos la diagonal principal, ¿no es cierto? Entonces el grafo sería no conexo. Eso me estaría indicando. Profe, pero cuando Sí. todos los elementos de la matriz eran 1, ¿no significa que era fuertemente conexo? No, porque estoy haciendo la suma booleana. Ok. Sí. Fíjate, este es mi grafo original. Acá yo veo el grafo original. ¿Se entiende? Lo que yo hice fue hacer la traspuesta, hacer la suma. Pero mi grafo original es este. O sea que acá yo me doy cuenta que el grafo no es fuertemente conexo. ¿Sí? Claro. Está bien. No. ¿Se entendió? Bueno, la clase yo ya después se las voy a subir. Esto está grabado, así que si no hay preguntas, nos estaríamos viendo el próximo jueves, Dios mediante. ¿Está? Bueno, nos vemos, profe. Bueno, chicos. En el segundo ¿Sí? parcial entra grafo, ¿no? Porque la profesora dijo que no entraba, la de práctica. Bueno, hay que ver hasta dónde se alcanza a dar. Sí, porque ¿Sí? la profe nos dio a entender que solo entraba sistema de numeración para el segundo parcial y después para el tercero entraba la unidad 4, 5 y 6. Nos dio a entender eso. Bueno. Porque en la planificación yo vi decía las 2 unidades, por eso no Claro. entendí. Por lo general tomamos todo sistema de numeración y algo de grafos. Pero hay que ver los tiempos, ¿viste? Pero por eso te digo, si es que a ella le alcanza a dar... ¿Hasta dónde ustedes llegaron a la última clase? Mañana empezamos con grafos la práctica. Ah, ¿viste? Entonces tiene que entrar en el parcial. Por lo menos la primera parte de grafo. Sí. Entonces sí. ¿Está? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, nos vemos el próximo jueves. Gracias por asistir y vayan estudiando, porque si no en el práctico van a estar perdidos. ¿Está? Nos seguimos cuidando. Miren que está muy contagioso todo, así que a cuidarse mucho.
Buen fin de. Chao, profe. Gracias, profe. Muchas Chao, gracias, chicos. profe. Chao. Buen Chao, fin de chao. también. Chao, chao. Adiós. Gracias. Chao, chao.